Bienvenidos a un seminario más de la doctrina del santuario. Hoy estudiaremos el capítulo número 27, al cual hemos puesto por nombre El futuro de Israel y la fiesta de los panes sin levadura. La fiesta de los panes sin levadura es la segunda fiesta que el pueblo de Israel celebraba cada año desde su salida de la esclavitud de Egipto. Y así como cada una de las fiestas le recordaba al pueblo de Dios algún suceso en su historia, también les enseñaba algo que vendría en su futuro. Ya en el capítulo anterior estudiamos que la fiesta de los panes sin levadura les recordaba al pueblo de Dios la semana en la que tuvieron que salir de la esclavitud de Egipto y no tuvieron tiempo de cocinar su pan con levadura, debido a la rapidez de la salida de este pueblo de Egipto. Debido a la rapidez de su salida, dice la historia bíblica así, veámoslo. Éxodo 12. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. Eso en el versículo 34. Y también dice el versículo 39, y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios, no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. Esto es lo que les recordaba la fiesta de los panes sin levadura al pueblo de Israel y su historia. Y ya lo hemos estudiado en el capítulo anterior, así que hoy estudiaremos qué es lo que la fiesta de los panes sin levadura les estaba mostrando al futuro del pueblo de Dios de la antigüedad. Comencemos entonces con nuestro estudio. Al hablar del futuro del pueblo de Israel en la antigüedad, obviamente nos estamos refiriendo en primera instancia a los sucesos que se vivieron durante la estancia de Cristo en esta tierra. O sea que si Jesús estaba prefigurado en la historia de Israel y en las celebraciones y ritos que Dios mandó que se celebraran, entonces, ¿cómo es que Jesús vive cada una de las fiestas que prefiguraban su ministerio en el futuro del pueblo de Israel? Así que eso es lo que investigaremos en la Biblia. Con la primera fiesta, la fiesta de la Pascua, Jesús es el Cordero que fue sacrificado. Eso ya lo hemos estudiado. La historia bíblica narra que Jesús es sepultado y al tercer día Él resucita. Jesús resucitó el día de las primicias, el día 16 del primer mes del calendario judío, el mes de Nisan, de acuerdo a lo que narra la Biblia en el Evangelio de Juan en el capítulo 20. Vamos a verlo desde el versículo 1, dice la historia de la resurrección de Cristo Jesús. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, fue al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y entonces, bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y vio el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, que no estaba puesto con los lienzos, sino que estaba enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, dice la Escritura. Capítulo 20 de Juan, desde el versículo 1 al versículo 8. Aquí encontramos la historia de lo que está sucediendo esa mañana de la resurrección de Jesús, cuando María Magdalena muy temprano va al sepulcro y se encuentra con la piedra que tapaba el sepulcro de Jesús, que estaba quitada, la piedra que servía de tapa de la tumba. Regresa y le informa a los apóstoles que probablemente se habían llevado el cuerpo de Jesús. Pedro y Juan
corren al sepulcro, pero dice la Escritura que aunque Juan llegó primero y miró los lienzos desde fuera, fue Pedro quien entró y vio los lienzos allí. Y cuando Juan mira y examina el interior de la tumba, dice la historia bíblica que Juan miró y creyó. O sea que hubo algo ahí que miró Juan para creer. Juan aún dudaba de la resurrección. La razón de la duda que Juan tenía es que María les había dicho que el cuerpo de su maestro se lo habían llevado y que no sabían dónde lo habían puesto. Además, dice en el mismo capítulo de Juan, pero ahora en el versículo 9, dice: porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que Él, refiriéndose a Jesucristo, que Él resucitase de los muertos. Sin embargo, cuando Juan mira al interior de la tumba, dice la Biblia que el sudario que había estado puesto sobre la cabeza de Cristo Jesús ahora estaba correctamente doblado y puesto a un lado. Juan creyó porque él conocía bien al maestro. Juan sabía que el maestro era ordenado y ningún ladrón que hubiese robado el cuerpo se hubiera detenido a quedarse a doblar el sudario de Jesús y ponerlo a un lado cuidadosamente. Por eso la Biblia es específica en decir que cuando Juan miró, entonces él creyó. En la historia de la resurrección que venimos analizando, Juan y Pedro volvieron a los suyos. Pero si continuamos leyendo Juan en el capítulo 20, a partir del versículo 11, encontramos que María, que había regresado con estos discípulos a la tumba de Jesús, ahora la encontramos ahí llorando. Estaba ahora ahí ella llorando. Pero María estaba fuera llorando, junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Una actitud común en una persona afligida y con tristeza delante de la tumba de una persona a quien apreciaba mucho como era Jesús. Y dice la Escritura en el versículo 12 que vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies de donde había estado el cuerpo de Jesús. Y sigue diciendo la Escritura en el Evangelio de Juan que estos hombres le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Ella les dijo: pues porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando habían dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas ella no sabía que era Jesús, no le reconoció de primeras. Jesús le habla a ella y le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el que había robado el cuerpo de Jesús, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde le has puesto y yo me lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, dice la Escritura, ¿no?, que quiere decir maestro. Y Jesús le dice: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles que yo subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. En este pasaje bíblico que hemos terminado de leer, es importante notar lo que sucede cuando María reconoce a Jesús. Ella quiere agarrarlo, tocarlo. Quizás se le tira a los pies para adorarlo, o quizás abrazarlo en virtud de la alegría de verlo vivo. Pero es interesante ver lo que Jesús le dice en el versículo 17 del capítulo 20 de Juan. ¿Cómo le dice? Veamos: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Y entonces le recomendó que fuera y les dijera a los discípulos que Él había resucitado. Lo interesante de esta parte de la historia de la resurrección es que Jesús no permite ser tocado porque aún no había subido a su Padre. Y es aquí en donde vamos a mirar cómo cumple Jesús la fiesta de los panes sin levadura. Recordemos antes que la levadura es símbolo del pecado. En la Biblia dice al respecto el apóstol Pablo: limpiaos pues de la vieja levadura
para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. La palabra de Dios nos menciona que la levadura es símbolo del pecado, de malicia, de maldad. Y con esa idea en mente, continuemos leyendo la historia de la resurrección de Jesús narrada en el capítulo 20 del libro de Juan. Ahora vamos al versículo 19 que dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, que era el primero de la semana, o sea, el domingo para nosotros ahora, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, obviamente por miedo de los judíos, dice la Escritura que vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y les mostró el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Y a quienes remitiréis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Pero, dice la Escritura en el versículo 24, pero Tomás, uno de los 12 apóstoles, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron entonces, cuando él volvió: al Señor hemos visto. Él les dijo: si yo no viera en sus manos la señal de los clavos, y yo no metiere mis dedos en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, es específica la Biblia, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro de ese lugar, y con ellos estaba ahora Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela a mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás, respondiendo, le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aquí nos menciona la historia de la resurrección algo más interesante todavía. Dice que esa misma noche del día en que le había dicho a María que no debe ser tocado, Jesús se aparece a sus discípulos y les muestra sus manos, le muestra sus costados, para que vieran que Él había resucitado. Pero la Biblia especifica con claridad que Tomás no estaba en esa noche con los demás apóstoles, por lo tanto no había visto a Jesús resucitado. Y cuando los apóstoles le informan del suceso, Tomás dijo: si no lo veo y si no lo toco, no podré creer. Y luego en la historia se hace énfasis en que 8 días después Jesús nuevamente se vuelve a aparecer a sus discípulos, y la Biblia menciona que en esta ocasión Tomás ya estaba presente. Entonces Jesús le dice: mira y toca para que creas. Notamos así en esta historia que Jesús cumple al pie de la letra la fiesta de los panes sin levadura, que se celebraba a partir del día 15 del primer mes judío, al tercer día de haber celebrado la fiesta de la Pascua, cuando por 7 días Jesús ahora no permite que ningún ser humano lo toque, toda vez que, de acuerdo a lo descrito en 1 de Corintios, en el capítulo 5, en los versículos 7 y 8, que ya leímos, en donde nos especifican que la levadura es símbolo del pecado, y considerando que Jesús resucita como un ser glorioso, que ya no tiene ni debe tener contacto con el pecado, entonces Él, por 7 días, no permite tener un contacto directo con el pecado. Jesús ya era nueva masa, ya se había limpiado de la vieja levadura, que es símbolo del pecado, y en virtud de que los seres humanos que lo querían tocar estaban todavía contaminados con el pecado, porque dice la Biblia que no hay en la tierra justo ni siquiera uno,
entonces no podía haber comunión entre un Jesús resucitado a una nueva vida con un ser pecador. Hasta que Jesús haya subido a su Padre y haya entregado los resultados de su obra salvadora. Siendo la levadura símbolo del pecado, el pan no podía contaminarse hasta que se cumpliera el ritual de los días de los panes sin levadura. Así Jesús cumple la fiesta de los panes sin levadura cuando por 7 días no permite ser tocado para no ser contaminado por el pecado. Todo para recordarnos que durante 7 días el pueblo de Israel no comió el pan con levadura porque estaban saliendo de la esclavitud a la libertad, rumbo a la tierra prometida. Jesús, que es nuestro mediador, Él vive en su propio cuerpo la fiesta de los panes sin levadura, esperando los 7 días que eran necesarios para entregar las cuentas ante el Padre Celestial y luego volver para ahora sí mostrarnos que a través de su sacrificio y a través de su sangre nosotros podemos salir de la esclavitud a la libertad y prepararnos para entrar a la tierra prometida. ¿Qué pasó después de la resurrección? ¿Dónde fue Jesús? ¿En qué momento fue a entregar cuentas con el Padre Celestial para luego pasar 7 días y ahora sí dejar que lo toquen? Estas preguntas y las preguntas que sean necesarias las resolveremos en el próximo capítulo. Por ahora, si te gustó este capítulo, te invito a que le des manita arriba y lo compartas, y no olvides suscribirte para que pueda llegar este conocimiento a más hijos de Dios y así juntos encontremos el camino de vuelta a casa. Dios te bendiga.